De hecho, saludamos y agradecemos a quienes están entrando y acompañándonos en este segundo episodio que dimos en llamar Entre Visiones, Arte y o Política. Gracias por acompañarnos. En un rato arrancamos, vamos a hacer una charla, Eva. Tenemos hoy tenemos muy contentas y contentos porque tenemos una invitada, nuestra primera invitada en este ciclo, que como le contamos en el episodio 1, que si no lo escucharon lo pueden ver en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio, en cualquiera de los dos sitios, Facebook o Instagram, espacio.lavallette. Es un ciclo que teníamos muchas ganas de hacer. Y sabes, Eva, que nuestra idea central, principal, fue hacerla presencial. Es decir, así como estamos nosotros, con más amigas y amigos. Porque la idea es que entre todas y todos conversemos a partir de experiencias personales sobre algo que en esta situación, en esta tragedia humana que nos tocó vivir, definimos, no solamente acá, sino que a nivel mundial, o por lo menos en las calles de varios países del mundo, apareció el arte como esencial, ¿no? Sin embargo, no éramos calificados como una situación esencial. Y decíamos la otra vez, ¿qué sería de nosotras y nosotros sin los libros, sin las pinturas? Hace unos días charlaba con Julio Lavallette, estamos en Espacio Lavallette, transmitiendo desde el barrio de Constitución, barrio bien porteño, en el espacio que lleva el nombre de Julio Lavallette, que es el artista, autor de las pinturas que vemos, y hablábamos con él y pensábamos, qué diferencia notable, esto me decía él, estar encerrado o no poder salir de tu casa y mirar una reproducción o mirar un original, ¿no? Cuando algo es original, cuando una pintura tiene un trazo original, o cuando es una réplica, ¿no? Esto que hablábamos recién entre nosotros, una réplica industrial. Y de eso un poco se trata este ciclo, de pensar si el arte, que de alguna manera pensamos que es ese puente, yo lo pienso como un puente que hermana a la humanidad y que es una parte central en el entramado complejo que es, o que podemos denominar cultura, y que tiene a las artes plásticas, a las artes visuales, a las artes musicales y a las artes escénicas. En este caso, compartimos. Y pensamos si es posible que esa reproducción de las experiencias singulares, que pueden ser colectivas, cooperativas, son plausibles de ser reproducidas por o a través de las políticas estatales. Y si en esa reproducción no sufren, digamos, alguna modificación o de alguna manera pérdida de lo que Benjamin llamaba el aura, la obra viva. Personalmente, a mí me encantó ver liberados en esta situación pandémica, en mi casa sin poder salir, me encantó ver, no sé qué le pasó a ustedes, puestas de la Berlin Ensemble o de una compañía de Perú o una compañía de Chile. Me gustó verlas, que liberen de alguna manera los derechos para nosotros, aunque es un tema de esto también, alguien en algún momento va a tener que legislar sobre toda esta parte del continente, lo que son las grandes industrias, ahora las tecnologías audiovisuales, ¿no? Porque acá hay derecho, no acá, pero cuando hay arte hay derecho a autor. Y de todo esto, que parece muy genérico, se trata de nuestro encuentro, y que no es más que una charla. Hoy nos acompaña Eva Alac, una artista que tiene experiencia y que tuvo responsabilidad de gestión, creo que tiene hoy en día responsabilidad de gestión de larga data, ¿no? Ya muchos años. ¿No tanto? No. No, tuve un momento, hace muchos años, hasta el 2005, principios del 2006, fui subdirectora de Cervantes y después
En realidad hace muy poquito, hace unos años nada más, del 2016, 2017, en realidad empezó a ser efectivo. Soy curadora, no es gestión. No es gestión, es curar, claro. No, soy curadora del Teatro Regio. No, de gestión no tengo. No tenés mucho, bueno, entonces. No. Tengo aquel periodo en aquel periodo que no es poco, pues es el único. Pero no. Ah, bueno, no mucho, pero sí pasaste por nuestra única casa nacional de teatro y me imagino que. Sí, no, por supuesto. Y fue toda una experiencia que me dejó. Sí, que me dejó eso, me dejó mucha experiencia. Mucha experiencia. Sí. ¿Y cómo encontrás, digamos, esto que un poco generalizaba yo, la idea de tu experiencia como creadora subjetiva, individual, aunque colectiva en grupos, digamos, independientes o autogestivos, o con alguna ayuda del Estado, con la misma cabeza, porque sos la misma persona que gestionaba en tu casa o en una sala y que después te tocó gestionar, pero ahora con una responsabilidad, con un presupuesto y con la posibilidad de expandirla y multiplicarla como da la posibilidad de los recursos, que es el Estado, con el presupuesto, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese pasaje? ¿Vos hablás de aquella vez? De aquella vez cuando te tocó, sí, la gestión. Cuando fui subdirectora de Cervantes. Sí. Es que en aquel momento no había un centavo. No. Eso es terrible. No, era el 2002 cuando empecé la gestión y era nada, era por la patria que había que hacerlo porque no había nada. De hecho, los sueldos eran muy bajitos de todo el mundo, incluidos los nuestros. Julio Bacaro era el director. Sí. Y la verdad es que era difícil, o sea, sí, por supuesto se podían hacer producciones, de hecho se empezó a pedir, bueno, ahí aprendí lo que era una reunión con el banco, ¿no? Sentarse con el Banco Nación y hablar de eso, y hablar de teatro, que era algo que nadie le importaba y ni le importa ahora, ¿no? Tampoco, digamos, es algo que es como que no tiene ningún sentido gastar dinero de hablar de una reunión, ni siquiera lo merece. Pero bueno, ahí empecé. También fue las primeras reuniones con los gremios, que fueron muy interesantes, terminamos en situaciones terribles, ¿cómo se llama? En tribunales, en conciliación obligatoria, todas esas cosas que yo era muy chica. Y la verdad que son experiencias que me sirvieron mucho, después para escribir, para hacer cosas. Pero, y para pensar también cómo era, por ejemplo, la última situación que fue cuando, que en un punto tenían razón porque cobraban todos muy poco y tomaron el escenario, me acuerdo, los técnicos, y después de muchas veces que se habían suspendido las funciones, que eran espectáculos preciosos, porque Julio Bacaro era muy elegante pensando espectáculos. Le mando un saludo al cielo. Te mandaba un saludo. Pero tengo millones de experiencias, son comedias, tragedias, no sé qué son, ¿no? Esas escenas. Pero bueno, en ese momento pensamos qué hacer, porque hay un tema terrible, que es que el dinero que finalmente se asigna, si vos no lo usás, se pierde. O sea, al año siguiente no lo tenés más. Entonces, no puedes estar explicando lo que pasó, no. Entonces dijimos, bueno, igual este dinero, que es obviamente artístico, ¿no? Porque había una parte que era para el personal y otra parte que es artística. La artística, digamos, no la perdamos. Entonces ahí pasó el plan federal. Apareció de esa manera. Dijimos, bueno, no es el edificio, empecemos a producir en las provincias. Y surgió a partir de un conflicto, y esa es la verdad. Y a partir de ahí, y no fue nada fácil, porque se reunió, me acuerdo, esas reuniones tremendas que fueron, o sea, cuando había que explicar que había que gastar el mismo dinero que era para una producción en la sala grande, ¿no? En la María Guerrero se llama así, ya no me acuerdo. Sí, la hermosa en, qué sé yo, en Jujuy. Bueno, ¿cómo se hace? Claro. Arrancamos de hecho en Formosa, porque
dijimos, bueno, vamos a empezar por lugares que realmente tengan mayores necesidades, ¿no? Y bueno, fue una locura desde el punto de vista administrativo, que a nadie le importa, ¿ves? Uno empieza a acumular un montón de información inútil, ¿no? Y terrible. Uno se va, ¿no? Eso es terrible, porque se llena de gente una oficina que te dice eso no se puede hacer, porque la factura, porque la parte del... ¿no? Empieza una información que uno nunca... No, ante todo. Claro, sí. Eso no se puede, y me acuerdo que, bueno, yo por ser muy joven, evidentemente, dije, bueno, no importa, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Esas cosas que hace uno, que dice, bueno, vamos, ¿no? Sigamos, y bueno, al final se pudo hacer, pero fue, digamos, terminamos ahí. O sea, planeamos los 6 estrenos, me acuerdo que eso fue hermoso, a un casting, llamamos al Indio Romero para ir a Formosa a hacer las de Barranco, que fue la primera vez que yo empiezo a escuchar, no las de Barranco, Barranca Abajo, de Gran Florencio. Y era lindo porque Barranca Abajo es en el campo, es de las piezas rurales, ¿viste? Que Florencio tiene todo, Florencio tiene rural, urbano, clase media, clase alta. Bueno, las piezas rural, y de pronto empezás a escuchar los textos como deben sonar, porque yo los había escuchado con el acento porteño, no es lo mismo, ¿no? Y allá... Claro. Y el casting, gente que venía del monte, de 10 horas, de cuidar niños, de ser de servicio doméstico, de casting de actriz. Y una cosa que entendí, que dije, claro, los actores, que cuando los que fueron elegidos y que firmaron por primera vez en su vida un contrato de actor, porque imagínate, en Formosa, en ese momento, me decían, es que cuando vos firmás un contrato como actor, sentís que sos actor. Que alguien dice, sos actor. Socialmente. Sí. Es muy interesante, y a Eva. partir de ahí empezó el plan, quedó, por suerte quedó, viste que esto en la política es una de las cosas que ¿no? eso es un poco, esos milagros que a veces pasan y que nosotros pensamos, son esas cosas que decimos, ojalá. Recién hablábamos de batalla cultural como batallas perdidas, pero hay cosas, por ejemplo, esta experiencia que vos contás, una joven hacedora que venías creando, te tocó gestionar nuestra Casa Nacional de Teatro, te encontraste con un aparato estatal, yo me acuerdo de esa época, fue una bisagra para todos los trabajadores de la cultura, de las artes, digamos, porque éramos, digamos, somos centrales en algún punto, pero olvidados en términos de presupuesto. Entonces, me imagino vos, joven, o Julio, o el equipo, teniendo que explicar, no sé, en alguna parte de las instancias burocráticas estatales, que hay que hacer, ¿no? Que hay que hacer. Pero no solo eso, hay 1000 situaciones que yo no sabía que, a ver, yo tampoco era ingenua, había estudiado ciencias políticas, me gustaba la política, me sigue gustando, sí. No es algo que... Y de hecho, eso también hizo que me enfrentara a situaciones de hacerme yo voy, lo hago yo, ¿no? Y claro. La verdad que podía no haberlo hecho y me hubiera sido mejor. Pero claro, ¿qué pasa? Tampoco estamos preparados. La gente que está en esos lugares, que llega, Julio mismo. Julio era un artista, un director con una sensibilidad hermosa, una persona encantadora. Y claro, de pronto eran las reuniones terribles con los delegados de PCN, de ATE, de todos los que estaban en el medio, que eran un montón, ¿no? Cambiaban de idea todo el tiempo, entonces tú arreglabas algo y de pronto después, a los 2 días, venía gente y decía que no estaban de acuerdo porque eso no había sido aprobado por todos los miembros. Entonces eran situaciones muy difíciles y me acuerdo que a Julio le daban palpitaciones, venía la ambulancia, no podía ir a la reunión, iba yo. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? La reunión era por situaciones que uno no puede resolver. O sea, claro. Decís, bueno, qué sé yo, sí, cerremos todo, porque es verdad, ¿cuánto deberían ganar? Yo qué sé. Un montón, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Qué importa? No es algo que voy a decidir, es lo que había ahí.
Y lo que teníamos era muy poquito. Y teníamos muy poquito también para producir, que fue hasta el punto de que Julio decía, bueno, nos quedan, pero como yo te dijera, nos quedan ahora, qué es eso, 20.000, hagamos un monólogo, no sé, que venga no sé quién, lo gastábamos todo, porque después al año siguiente no venía justo lo que habías gastado. Es algo que yo aprendí mucho, que hay que gastar lo que el presupuesto asignado, ¿no? Sí. Pero después lo aprendí mucho más, porque, a ver, la idea era, nos pasábamos leyendo teatro argentino, desde la mañana a la noche, buscando en las bibliotecas material. Aparecieron unas obras preciosas. La idea de Julio, fíjate que era tan exquisito que me decía, no pongamos las de Barranco, va a parecer que no se nos ocurrió nada, ¿no? Después la idea era justamente todo lo contrario, pero ahí eran las segundas o las terceras obras de los grandes autores y de los grandes de los clásicos también, ¿no? Y por suerte funcionaba, sí que había tantos cortes de pronto con los paros, pero funcionaba. Y tengo los recuerdos de haber presenciado ensayos preciosos, de textos maravillosos, y creo que eso es un poco lo que se acerca a la función del teatro público, digamos. Realmente textos que son imposibles de hacer de otra forma, de abordar en un teatro independiente, con toda esa gente, con ese riesgo que implica hacer ese material, ¿no? Donde esos actores quizás no los tenés en un teatro independiente de esa manera. Esos escenógrafos, me acuerdo de una apuesta, por ejemplo, preciosa de Roberto Villanueva. Amigo acá del Ditela, el contado del Ditela. Por eso, me contó el que estaba en el Ditela. Y las actrices... Una obra que se llamaba Las Sacrificadas, que no la conocía nadie, en ese momento se conoció en ese momento nada más, de Horacio Quiroga. Una obra de teatro de Horacio Quiroga, la rescató Julio, era una obra increíble, la hacía Tina Serrano, una morfinómana en Misiones, con su familia y toda una demencia abismal de la selva, del paso del tiempo en una familia. Una escenografía y un vestuario de Julio Suárez precioso. Y tengo unos recuerdos que son increíbles, de cosas que, bueno, son muy efímeras, ¿no? Como el Estéfano que hizo... ¿Cacache? No, el Estéfano de... Cacache hizo Mateo. El actor lo hacía Luis Brandoni, me acuerdo que fue esa escena de Brandoni con Horacio Roca, que me acuerdo que tengo la imagen así todavía de Horacio Roca diciendo que hacía el estudiante, el ayudante de él, que decía molesto cuando entraba. Tengo imágenes de eso, ¿no? Porque lo vi 1000 veces, cuando estás ahí lo ves 1000 veces. Una obra que es increíble, que es nuestra obra maestra, que además, viéndola tantas veces, descubrí de qué se trataba, que no era, que me perdone el director porque ya no está también, que no era el tema de los inmigrantes, era el tema del fracaso del artista. Y el gran dolor del artista que fracasa. Más allá de los inmigrantes y todo eso, que es un contexto social. Ese era el marco, el inmigrante era el marco de ese fracaso. Pero el tema del artista que no y bueno, ese dolor, y de pronto, bueno, me acuerdo que Beto Brandoni en un momento dijo, bueno, ganaba nada, era muy poco lo que se podía. Y como iba tan bien, dijo, hagamos 2 funciones los sábados. Ganando lo mismo, obviamente, ¿no? Para que la gente pudiera venir. Y no se pudo, porque no hay una estructura para hacer eso, porque no tenés eso. Entonces decís, bueno, hay que pensar tantas cosas, ¿no? Y yo la verdad que me fui diciendo, bueno, qué bueno, se habían rescatado muchas piezas que hacen incluso a comprender por qué hoy pensamos así, ¿no? ¿Así? ¿De qué manera? Así, hay algo de esta atmósfera que tenemos, ¿no? De pronto tan melancólica, que está en el teatro. Y de hecho, y de cómo se escribe, ¿no? Me acuerdo de esos primeros actos que arrancan todos maravillosos y ahora ya lo sé. El primer acto bueno siempre hay. Lo que pasa es lo que pasa después, ¿no? Empezás una obra y decís, ay, me parece Julio, decía que tenemos esta. No.
termina mal. Y hay algo de muy No, argentino. Empiezan con humor, empiezan, después como que el autor se arrepiente, ¿no? Se le da vergüenza. Ajá. No puede avanzar por ahí. Pienso, Rubén, qué momento que te tocó de la historia de la Argentina, Sí, ¿no? claro. Porque justamente es tan bisagra como quizás, no sé, me animo a decir o a pensar, es tan bisagra como donde en ese momento, en un país en llamas, donde la pobreza también escalaba como ahora, pero sin embargo, pelear por la idea de lo federal, por la idea de la producción, por la idea de que hay artistas que necesitan y que trabajar, por un lado, y por otro lado, que todos tenemos derecho, todos, esto es un pensamiento obviamente mío, artistas somos todas y todos, faltan políticas que nos den las posibilidades, ¿no? ¿Qué momento importante? Yo pienso que fue importante porque estuvo cerrado el Cervantes después un tiempo, o antes o después, no me acuerdo ahora bien. Ya lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la cultura, y en este caso lo artístico, que pueden ser también los museos, digo, hoy estamos hablando con una hacedora de las artes escénicas, una apasionada como ven, y agradecemos otra vez que estés con nosotros. Pero pensaba qué importante que es hacer ante la adversidad, y ojalá en algún momento todas las experiencias confluyan hacia políticas sistemáticas culturales. Es decir, lo federal tuviste la gran suerte que se quedó, pero muchas experiencias, por ejemplo, los artistas plásticos generan políticas que después cambia la gestión y lo que se hizo antes, borrón y cuenta nueva. Nada de esos trabajos de años que generaron trabajo de campo, trabajo de ir a ver qué hacen los talleres los artistas cuando pintan, qué necesitan, se borra. Necesitamos, para mí, este tipo de experiencias y como una gran reunión. Hoy tenemos la suerte, no sé si la habrás escuchado, un audio que circuló que el teatro vuelve a partir de mañana con un 50% de aforo. Y quiero decir que creo que eso es una experiencia, para mí es un ejemplo de un horizonte, que es varias personas trabajando en pos de una situación. Que sabemos que los que estamos cercanos a la Asociación Argentina de Actores, o a los productores, o a los técnicos, o a las ganas de ir a trabajar y hacer lo nuestro, sabemos que vienen de hace meses. Trabajaron, se pusieron de acuerdo y lograron que la política, digamos, que en este contexto de tragedia, se entienda que nuestra actividad, con los protocolos que se cumplieron siempre de manera perfecta, se desarrolle. Es decir, nos queda para mí, te lo tiro, como una idea de pensar la sumatoria de experiencias, más allá de la gestión que tuvimos. Nosotros, como hacedores artísticos dentro de un entramado complejo cultural, requerimos ser convocados, vos, tu caso, quiero decir, para avanzar en políticas más sólidas, ¿no? Sobre todo en estamentos, a mí también me tocó a veces estar cercano a la gestión, muy de costado, tuve la suerte de estar cerca de Horacio González, que aprovecho para mandarle un saludo y una pronta recuperación, Horacio, estamos haciendo fuerza. Y costaba entender que había que invertir en la cultura, invertir en los trabajadores y en nuestras artistas y artistas. Lo tiro a la charla. Hay un tema que me parece fantástico, que lo plantea. El tema de las voces, ¿no? Que es, digamos, es la quinta esencia de la poesía, el escuchar distintas voces, escuchar distintas melodías, el mismo texto dicho de otro modo, con otra cadencia, etc. Por un lado eso, por el otro lado rescato
visión, todo el tiempo remarcaban lo joven que era, ¿no? La visión de la joven viendo los clásicos de la argentinidad, los cuales están siempre relegados, siempre se habla de decir, el Cervantes, digamos, que fue generado para tener esa continuidad. El Cervantes es nuestro Royal Theatre, bueno, de algún modo, ¿no? El que empezó, el que lo dejó de alguna manera, y que no está en ninguna parte escrito, creo que se debería hacer ley, el que empezó y dijo, bueno, vamos a que este teatro sea para las letras, para el teatro realmente iberoamericano, ¿no? Fue Chacho Dragún. Porque antes no lo era, de hecho durante todo lo que fue la dictadura era el teatro extranjero, y que es un poquito lo que hizo que, no digo que fue solamente por eso, pero en parte la idea de que la cultura está afuera nos viene también de que en los grandes espacios solamente está teatro de autores foráneos, ¿no? Y creo que el autor argentino sigue siendo histórico, no hoy. Vos pensás que hoy tenemos una gran cantidad de dramaturgia nacional, no solamente de Buenos Aires, sino también de otras provincias del país, que no solamente se estrena, sino que tiene público y que es considerada. Me parece que eso es fundamental, y eso no pasaba hacía mucho tiempo, o sea, había dejado de pasar después de los 60, 70 y empezó a pasar ahora, ¿no? Y de a poquito se está instalando en el teatro comercial. Pero creo que los teatros quizás oficiales les cuesta un poquito más. No digo que el teatro internacional clásico no sea imprescindible, de hecho es genial, y es hermoso, y es donde uno aprende también a escribir o actuar, la tarea del artista que le corresponda, e incluso el público lo agradece mucho. Yo siempre recuerdo que en gira, cuando llegas a un pueblo, a una ciudad de provincia, y hay un teatro independiente, el teatro que funciona, que tiene público, es el que hace clásicos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí. Clásicos de acá, extranjeros, no importa, pero es el que... Los clásicos, sí. Bueno, hay algo de la belleza que perdura, y evidentemente la gente lo aprecia, y también hay como una seguridad, supongo, ¿no? Que bueno, algo de esto nos va a quedar, la vamos a pasar bien. Pero me parece que la idea ahí entra el teatro oficial, donde, por lo menos en lo que yo, lo poquito que intenté hacer ahí en el Regio, es que hubiera una visión contemporánea desde la puesta, ¿no? Obviamente que la visión contemporánea de la puesta, ¿qué quiere decir? Porque es actual y es de cada uno de los creadores que llamás, o sea, en definitiva, también traté de incorporar gente nueva, gente que nunca había estado en el teatro oficial. Entonces, bueno, son riesgos, a veces te puede interesar más o menos, y siempre es muy subjetivo. Pero me parece que tiene que ver con eso, que en algún momento se asoció a puestas viejas, porque el texto y la voz es actual. Si vos lo lees hoy, tiene una actualidad, que es lo que justamente hace que lo convierta en clásico, ¿no? Claro, que es actual siempre. Sí. Porque tiene que ver con una mirada nueva, más que decir, el Shakespeare que hoy hacemos no tiene nada que ver con Shakespeare. Mira, desde el punto de vista de la concepción, digamos. Shakespeare sabía muchas cosas. Sabía mucho. El Shakespeare, es decir, el Teatro del Globo, la parte de abajo estaba rodeada de una runfla que no se podía creer. Es decir, hay un montón de repliegues, de dichos que están en las obras que son como si fueran el teatro de la costanera, digamos. Está hecha para los kurdas, para los paseantes. Bueno, había un hecho popular, de nuevo eso se cristalizó y se convirtió en un jarrón chino, ¿no? Donde todo el mundo se acerca para que no se rompa, digamos. Entonces, no se rompe, pero de pronto entrar como decir, con una mirada nueva, como vos entrando a Quiroga, decir, con una mirada absolutamente nueva, o a Armando Discépolo, mirándolo de otro modo, desde vos joven, ¿viste? De tu expresión. Pero es que no está editado, a ver, no se puede leer porque no está editado, claro. Cualquiera lo leería y le
parecería hermoso. Yo no yo lo tuve cerca porque vengo de una familia de escritores y de periodistas, no importa, tenían los libros a mano. Pero digo, si estuvieran editados, no está editado. O sea, cuesta muchísimo. Hoy querés conseguir las obras de Armando Discépolo y no hay manera. Tenés que tener el Mercado Libre, yo las conservo y ya te diría que no las presto más. Porque lo que tengo, hay cosas que son incunables. Y es rarísimo, pues, deberían estar editadas. Claro, debería ser parte de la enseñanza artística temprana. No, por lo menos que te den el libro. Como un canon. Porque ¿no? también quizás si viene como con lo didáctico, bueno, se viene con esa pátina que viene del colegio, ¿no? Pero me parece que eso también arruinó mucho teatro, ¿no? Y también es verdad que, bueno, es eso. Hay maestros y profesores y depende de dónde y cómo, ¿no? No quiero hablar de... Sí. A ver, para mí creo que es hermoso tener un grupo de gente joven y adolescentes y implicarles teatro, pero contarles quién fue Armando Discépolo. Pero también es verdad que no está dentro de quizá de las guías de los profesores. Entonces, me parece que también es bueno que esté como literatura, como así como se ven las novelas, que sea posible de comprar y accesible. ¿Y crees, Eva, que en ese proceso que puede ser la publicación de libros, en este caso de cánones que tienen que ver con nuestros mitos, Shakespeare no se rompe porque hay un mito ahí que el tipo sabía, ¿no? Siempre sabía muchas cosas. Era un gran humanista, ¿no? Sabía lo que le gustaba al público, conocía muy bien al público. Shakespeare, entre cada pensamiento te tira unos cadáveres, un poco de sangre, y es muy gore también, y tiene mucha acción, y tiene intriga doméstica, ¿no? Con personajes que son quizá muy atractivos porque porque nadie estuvo cerca de ellos, entonces te digo cómo es un rey o te digo cómo se pelea con su esposa. Pero y sabía muchísimas cosas. Yo tuve la suerte de hacer Julio César y la verdad es que desmenucé el material, lo estudié mucho y me di cuenta que es genial, y además la verdad que el protagonista ahí es el pueblo y te das cuenta cuando lo empiezas a hacer y trabajó mucho y lo estudió mucho y investigó. A ver, ¿de dónde lo sacó? Porque las historias de César y de los personajes de Bruto, de Casio, están en Plutarco, por ejemplo, o en Suetonio. Y vas a buscar ahí, a esas fuentes, y encontrás que hay parlamentos, hay momentos que están, sí, casi textuales en Shakespeare. O sea, decís, sí, lo encontró, lo buscó, lo cuidó y lo desarrolló, y lo hizo personaje, ¿no? Y toda esa investigación, decís, qué maravilla. Así que, obviamente que sabía mucho, y del público también. ¿Crees que sí, sin duda, disfrutamos siempre de las buenas puestas de Shakespeare, se agradece, o la lectura, ¿no? ¿Crees en el Estado como motor de las experiencias, la multiplicación de experiencias como teatros federales o reproducción editorial, o a pesar de los avatares y de lo que cuesta, porque estamos en latitudes donde siempre venimos de atrás, digamos, con otras situaciones mucho más urgentes que la cultura, ¿no? Siempre se dice eso, seguimos siendo el último lejón del tarro, ¿no? A la hora de la inversión. Cuesta pedirle se está haciendo un montón de cosas, creo que estamos avanzando en eso, en términos latinoamericanos diría, porque la cultura mueve un gran presupuesto en los países. La industria audiovisual cada vez más, se produce cada vez más, por un montón de situaciones. ¿Crees en el Estado como motor? ¿Crees que tiene que ser motor central o puede, digamos, es una mesa mixta, digamos, una mixta donde aparezcan las experiencias individuales, cooperativas, el Estado promocionando en la pelea por el presupuesto para la inversión? ¿Se entiende? Bueno, sí, claro.
más que el Estado, pero en las personas, Bien. ¿sí? Creo que sí, y creo en las leyes también. A ver, sería bueno que quizás si hay inversión del Estado en películas o en teatro, digo los que conozco, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, mira leyes que dijeran que no se puede, qué sé yo, repetir tantos actores, ¿no? Para que tengan más trabajo porque siempre parece que trabajan lo mismo. O que justamente deberían estar en territorios distintos de la Argentina, o que los espacios justamente... me parece que son leyes que en otros países existen y que harían que se trabajara dentro de... que el Estado ya garantizara no solamente, ya que no es un artista el Estado, pero sí puede garantizar que cierta justicia en la repartición de los dineros, ¿no? Que se pudieran hacer, qué sé yo, series que pasan en San Luis o en Tucumán o en otras paisajes, ¿no? Que lo podamos, incluso hasta desde el punto de vista turístico, me parece que es bueno. Pero me parece que sí, que obviamente que después está el artista, que es el creador, y o sea, el Estado es el que garantiza que esos dineros estén justamente repartidos, ¿no? Que lleguen a la mayor cantidad. Porque si no pasa algo que también, por ejemplo, cuando yo hago mucho teatro independiente, ¿en qué gastamos el dinero? En publicidad, ¿no? En elementos, en escenografía, que 1000 veces propuse que por qué no hay un lugar donde todos podamos guardar las escenografías y reciclarlas, ¿no? Que siempre las terminaron tirando a la calle. La publicidad, vemos que el Estado tiene publicidad, ¿por qué no hay una parte de eso que pudiera ser, ¿no? Que habilite un renglón para todo. Un renglón, sí, sería un montón. No, es muy sencillo. Sí. Articular. Pauta, ¿no? Articulación, se trata, me parece que de Me parece que articular. lo que hay, a veces es un problema de que no es que quizá la cantidad no alcance, sino que está mal repartida, porque vemos que de pronto quizá están los mismos actores que son todos hermosos, no hablo mal, no digo que no sean buenos, pero digo de pronto que haya una exigencia de casting. Yo propongo siempre en el registro a los directores hacer casting, porque el actor te agradece muchísimo el casting. Que existan concursos de guiones para el Inca, y no que el mismo director sea el guionista, ¿no? Ya que va a dirigir. Es una ópera prima, vos fijate la diferencia. Para el teatro no hay nada. Y para un director que va a hacer su primer película hay millones. ¿Por qué? Porque el cine es más no sé qué, porque el cine se considera industria, cuando el teatro podría hacerlo también. De hecho, damos trabajo a un montón de gente. Sí, un montón. Me parece que ahí, digamos, hay que sí pensar, y muchas películas que no se ven, entonces decimos, bueno, ¿por qué no se hizo un concurso? ¿Por qué no se trabajó con guionistas, ¿no? Que no tienen acceso, que no están... Porque además sabemos que todos los que llegan desde el cine son gente que ha podido estudiar en las escuelas de cine, que vienen de buenas familias, de familias que han podido costearlo, ¿no? No cualquiera llega al cine. Sí. Y me parece que ahí de pronto aparece la figura del productor, ¿no? Que en el teatro no aparece de pronto, ¿no? Está apareciendo, ¿no? Además. Y que debería aparecer más en el teatro que en el cine, porque en el cine lo que hace el productor siempre es decir, contraten a este famoso, contraten a este otro famoso, y entonces, ¿qué hace? Ese pobre director que está por empezar su ópera prima, deja a todos los actores que iba a contratar, porque con ese mismo dinero contrata a los 3 conocidos que le pide el productor del Inca. Me parece que son cosas que hay que charlar y que se podrían hacer cosas fabulosas y quizás empieza a aparecer un nuevo cine y un nuevo teatro. En el teatro sería lógico que apareciera una figura que ayude también a los teatristas a vender el producto, ¿no? Bueno, de eso se trata, Eva, esto. Rubén, ahora para cerrar te dejo, si querés, el cierre con la pregunta. Nosotros, por suerte, tenemos sí una productora acá, en este espacio, Carolina Pose, y Teo en la asistencia de producción y toda la técnica. Y estoy de acuerdo. Creo que hay que articular, se trata de eso, de charlar a partir de las experiencias como la tuya, que seguramente va a sumar mucho en la idea de
pensar un plan general a largo plazo y sistemático, y sobre todo federal, y sobre todo con una impronta, como decías vos, iberoamericana, identitaria, ¿no? Por eso les agradecemos también de que estén ahí. Rubén, si querés cerrar con una pregunta. Sí, para ese acuerdo lo primero que habría que hacer es que reconocer los actores que van a llevar adelante el acuerdo. Y lo que pensaba es que, por ejemplo, en las series, en la televisión, en el teatro y en el cine son actores los que ponen el cuerpo, digamos. ¿Y por qué son tratados uno de un modo y otro de otro? ¿Y por qué todo eso no configura lo que se llama la industria audiovisual? ¿Por qué el teatro queda de esa industria fuera? Bueno, Es decir, sea... en el campo de lo artesanal, en el campo de lo hecho a mano, etc. No, hay un teatro comercial, que son los 5 grandes de buen humor, que están que son los dueños de sala, ¿no? Y después está el teatro, que son muchísimas salas, que en algunos casos funciona y en algunos casos no. Estoy hablando antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Las salas que tienen 100 localidades o más, y son más fáciles de poder, pero me parece que puede generar un dinero para el elenco, ¿no? Pero también creo que hay un sistema que falla, que es que las funciones son una vez por semana. Y mi padre, cuando estrenaba, el padre es dramaturgo, y en la época de los 70 estrenaba en el teatro como otros, eran muchísimos menos teatros, pero hacían funciones de jueves a domingo. Digo, y me parece que cuando se puede hacer una función de jueves a domingo, tenés la oportunidad de probarte, de que la prensa y la publicidad se amortigüen, y que la sala misma apueste a ese espectáculo, porque si no, no hay una apuesta ni de la sala. A mí me dejás una picando, y iba a cerrar, pero me dejás picando porque realmente también es un tema, y acá vamos a hablar de arte o política. Me dejás picando, ¿por qué? Porque en esto que vos decís, y como hacedor de las salas independientes, como actor de esas salas, nos cuesta mucho hoy, porque también las salas independientes se tienen que mantener, entonces prefieren tener 18 espectáculos, uno cada día. Pero ya que reciben subsidios de... Claro, pero entonces digo... Habría que tener también una forma de decir, bueno, este subsidio es, pero no es para... Estoy totalmente de acuerdo, no pueden ustedes, pero claro. No, si no metés más de 25 personas, durás 3, con suerte, 5 funciones. A un proyecto, me parece que eso nos conviene a todos, ese proyecto, todo el mundo quiere que le vaya bien. Y si no, también empieza a aparecer espectáculos que, como ya se sabe que no tienen ninguna solución económica, porque voy una vez por semana, porque no dan los números en relación a nada, entonces aparecen espectáculos que no tienen ningún sentido que estén. Y también creo que no le hace bien al artista pensar que su espectáculo no tiene por qué venderse, ¿no? Como si fuera algo del demonio venderlo, ¿no? Y que en realidad el público tiene que querer verlo. Me parece que es fundamental. Creo que eso sí, obviamente que las salas hay que ayudarlas, y fue terrible lo que les ha pasado todo este tiempo. Y obviamente es una conversación con las salas, ¿no? ¿Y por qué caen en esta situación? Muy bueno. Eva, ¿estás dirigiendo algo, preparando algo? Estoy por estrenar en Perú, en Lima, porque salió así, una adaptación de una obra que en realidad se filmó, ¿no? Se filmó como cine, no como teatro, pero sobre las cartas de Chekhov y Gorky, donde hay como una analogía entre lo que ellos se convirtió como en diálogos, ¿no? Con dos actores maravillosos, Bruno Dari y Emanuel Soriano, peruano, y hay como una analogía entre lo que dicen en esa Rusia prerevolucionaria y lo que está pasando en Perú. Hay algo de eso, de ese juego que se ve en la imagen, solamente porque ellos hablan de San Petersburgo, de Moscú, de Yalta, y en las imágenes la cámara los sigue por las calles de Miraflores, de la Plaza San Martín, de Barranco, o en la playa. Y es muy lindo lo que quedó. Ayer terminamos la edición. Y ahora ¿Se va a poder ver acá? Mira, sí, se vende, porque eso está en Jonius, la plataforma Jonius, y la productora fue la Universidad del Pacífico, que son unos genios, que es un Centro Cultural Pacífico, que depende de la universidad.
que es un espacio donde brilla Teatro Independiente en Lima. Qué bueno. Y se puede ver ahí a partir del 25. Bueno, lo vamos a pasar nosotros por nuestras redes, que no somos... Son 4 funciones, 5. Bueno, vamos a aprovechar nuestras redes y les vamos a pasar el trabajo de Eva para que lo puedan ver. Bueno, voy a levantar la copa así a la distancia, a seguir cuidando. Hoy es un día bueno porque después del trabajo articulado, para mí, es un buen día después de un trabajo arduo donde participaron, como decíamos antes. Mañana vuelven las artes escénicas al trabajo, el cine, así que a seguir cuidándose. Gracias, Eva Lac, por Gracias estar a en ustedes, no puedo levantar la mano Salud. porque no tengo nada, que tuve todo. Bueno, ahora le vamos a... Cortamos y brindamos. Salud. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Salud.